Hola a todos, mi nombre es Gonzalo Oviedo y el tema de este seminario es dolor bucomaxilofacial. A diferencia de otros signos y síntomas, el dolor es una experiencia que no puede ser compartida y es realmente subjetiva. Le pertenece al sujeto que la padece. Podemos definir al dolor como una experiencia sensorial, emocional desagradable asociada a un daño tisular o potencial que percibe un paciente. El dolor es el más común y penoso de los efectos de una enfermedad, y aliviarlo o suprimirlo, uno de los deberes del profesional de la salud. Tenemos que recalcar que es imposible para una persona sentir con exactitud lo que siente otra persona. Por eso, quien realiza la exploración conoce solamente sus propias experiencias dolorosas y el sufrimiento que éstas acarrean. Frente al dolor nos encontramos en la dificultosa tarea de recoger suficiente información del paciente que permita ayudar a imaginarse cómo se siente el dolor y qué representa para él. El dolor es el síntoma más común que lleva al paciente a la consulta. Y en estos términos es una situación que requiere sensibilidad y conocimiento por parte del profesional de la salud para poder resolver el motivo de la consulta. Como dijimos anteriormente, se percibe de forma diferente en cada individuo y es complejo por la densidad de estructuras anatómicas que se encuentran en la región maxilofacial, los mecanismos de dolor referido y el inmenso significado psicológico que se atribuye a la cara y a la cavidad oral será nuestro objetivo para diferenciar el dolor de origen oral, dental, masticatorio del que tiene otro tipo de origen. El dolor deberá evaluarse cada vez que se tomen los 4 signos vitales: frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, presión arterial. Perdón. Por lo tanto, consideramos al dolor como el 5.º signo vital. Con respecto a las algias faciales, son importantes tanto por su frecuencia como por su trascendencia. La complejidad de los nervios orofaciales, la extensa representación cortical orofacial, que es muy extensa debido a la gran cantidad de inervación por unidad de superficie, el significado emocional de la cara y la cavidad oral, teniendo en cuenta que el hombre no solo está dotado de inteligencia, también tenemos que describir una fina y profunda sensibilidad para el dolor, y la cara tiene un especial significado para los seres humanos, siendo percibida como algo mucho más próximo que cualquier otra parte del organismo. El dolor de cabeza, el dolor de cara, el dolor de boca, tiene un significado emocional para el paciente y, a diferencia del dolor crónico funcional de otras partes del organismo, presenta muchos matices y es mucho más prolífero. Además, representa 1/3 de todos los dolores funcionales del ser humano. Por último, la alta prevalencia de enfermedades y tratamientos orales que hace que muchos procedimientos, por sobre todo quirúrgicos, alteremos las áreas en las que se encuentran los nociceptores, sometiéndolos a reorganizarse, suplirse, compensar su sección, y en algunos casos se han descrito alteraciones en la normal recepción y transmisión de las afecciones sensoriales. El diagnóstico y tratamiento correcto del dolor se logra tras una serie de deducciones basadas en el conocimiento de la neuroanatomía y la neurofisiología, necesarios tal vez para explicar el dato de la historia clínica, lo que nos refiere el paciente, o bien cada hallazgo derivado de la exploración, por lo cual debemos entender que existirá un estímulo nocivo que será captado por un receptor y luego será transmitido para convertirse en una experiencia sensorial. Frente a un estímulo, los receptores, que son órganos sensoriales especializados, en general terminales aferentes capaces de registrar determinados cambios en su entorno, y corresponden al dolor y transmiten esa información a las fibras nerviosas A delta, que son mielínicas y por lo tanto mucho más veloces, y las fibras nerviosas C, que son amielínicas y por lo tanto mucho menos veloces, además de un menor calibre. Realizada la transducción, apenas ingresado el estímulo en el organismo, que es la conversión de este estímulo en un potencial de acción, este viaja por los axones hasta la segunda neurona localizada en el asta posterior de médula. Estamos hablando en este momento de la transmisión. En el proceso de modulación, en el asta dorsal de médula, intervienen las proyecciones de las fibras periféricas y las fibras descendentes de los centros superiores. La transmisión de los impulsos dependerá de la acción de los neurotransmisores. Por último,
tiene lugar el reconocimiento por parte de los centros superiores, lo que corresponde al sistema nervioso central, o integración. Describiremos como componentes del cuadro doloroso al componente sensorial, en donde se puede discernir el tipo de dolor, su particularidad y teniendo siempre en cuenta la experiencia previa que tenga el paciente frente a ese tipo de dolor o en realidad frente a ese estímulo. El componente espacial, en el cual podrá indicar la ubicación topográfica del mismo. Y por último, el tercer componente, que es el componente intelectual, en el cual se controla la duración e intensidad del mismo. Estos componentes estructuran al dolor y lo ubican según afecte la vida de los individuos. Muy bien. Como sabemos, el acto de tomar mediciones de determinados sucesos nos hace poder cuantificarlos, compararlos y poder analizar cómo intervenir para modificar esas mediciones. Ahora bien, si dijimos que el dolor es una experiencia sensorial subjetiva, ¿de qué manera podemos medirlo? Con el fin de poder estimar ciertos episodios patológicos, traumatológicos o quirúrgicos, se presentará al paciente un sistema de escalas de visualización analógica denominadas VAS o escalas de VAS, quizás las hayan escuchado nombrar. Esto se debe a sus siglas en inglés Visual Analog Scale. Estas escalas podrán tener como formato un segmento con determinadas divisiones en las cuales se proponen cuantificar o indicar el lugar de este mismo segmento en donde está representado el suceso doloroso que está cursando el paciente. Cuanto más cortes tenga dicho segmento, más minuciosidad e identificación del dolor podremos tener, pero también a más cortes puede tornarse mucho más confuso. Y aquí podemos observar algunos ejemplos. Por ejemplo, esta escala que contiene 5 cortes, siendo ligero el corte de menor intensidad e insoportable el corte de mayor intensidad. En esta otra escala, en donde tenemos un extremo que figura sin dolor y en el otro extremo peor dolor, cortada por 10 sucesos, es decir, el 1 correspondiendo al menor dolor y el 10 al mayor dolor. Y por último, una escala que está indicada o en realidad solicitada en un porcentaje de dolor. Aquí hay mucha más minuciosidad en cuanto a la descripción que puede llegar a tener el paciente, pero a la vez da una cierta confusión a la hora de marcar un porcentaje exacto. Por otro lado, podremos presentarle al paciente una variante de imágenes que pueden presentar el grado de dolor, como es el ejemplo de esta escala mediante caras. También esta escala está asociada a dolores. Y por último, es importante recordar que ningún test puede demostrar ni cuantificar objetivamente el dolor. En cuanto a la etiología, el dolor en la región maxilofacial podremos decir que puede tener un origen en mucosas, y en ellas presenta una forma aguda, precisa, continua, como vamos a analizar más adelante. Pueden ser de origen endodónticos, y en estos casos el dolor pulpar tendrá ciertas particularidades que nos podrán hacer inferir un tipo de diagnóstico. Los dolores periodontales, sobre todo el dolor periodontal agudo o el absceso periodontal agudo, que entre otras cosas junto con los endodónticos configuran las denominadas urgencias odontológicas. Los agentes infecciosos, la etiología traumática, las etiologías sinusales, las litiásicas, las musculoarticulares, las quirúrgicas, las cardiológicas, neurológicas y psicológicas, que vamos a detallar un poquito más adelante. La clasificación del dolor la realizaremos en función del tiempo de evolución, en función de la necesidad de tratamiento farmacológico, en función de su ubicación y en función de su procedencia. Desde el punto de vista del tiempo de evolución, como ustedes ya conocen, el dolor se divide en agudo o crónico. En cuanto a su inicio, el agudo tiene una particularidad que es definido y el crónico es gradual en el tiempo. En cuanto a la duración, el agudo es corto y el crónico es largo. En cuanto al mecanismo defensivo, en el agudo suele ser útil y en el crónico no lo es. En cuanto al diagnóstico, resulta más sencillo, más preciso realizarlo en un tipo de dolor agudo que en uno crónico. Y en cuanto al tratamiento, el dolor agudo es mucho más eficaz, mientras que en el tratamiento crónico el éxito es limitado.
Produce ansiedad en el agudo y depresión en el crónico, y la incapacidad es temporal en el agudo y permanente en el crónico. En función de la necesidad de tratamiento farmacológico, lo clasificaremos en agudo o subagudo, en el cual la asistencia con fármacos analgésicos dan como resultado una respuesta positiva y el desarrollo de tolerancia o dependencia por parte del paciente no resulta para nada problemático. Podremos también mencionar al dolor recurrente, que es un dolor que dura días o semanas, dejando periodos de variable tiempo que son latentes, que no presentan ningún tipo de sintomatología. Es decir, que tiene un episodio de X cantidad de tiempo doloroso, que se continúa con un episodio de X cantidad de tiempo sin dolor, en ausencia de dolor. En este tipo de dolor podemos encasillar algunos dolores particulares, como pueden ser las algias vasculares, o bien los dolores que son inherentes a la articulación temporomandibular. Algunos pacientes pueden desarrollar cierta dependencia o tolerancia frente a esta patología en cuanto a los fármacos analgésicos, pero al mermar el estímulo doloroso, el paciente no requiere la utilización de los mismos. El dolor crónico, en cambio, puede ser manejado con analgésicos, acompañado en muchos casos de antidepresivos. En los casos de dolores masticatorios suelen ser llevaderos con tratamientos. En cambio, otros tipos de dolores pueden rendir al paciente haciéndolo no llevadero e incapacitarlo considerablemente, disminuyendo ostensiblemente su calidad de vida. Estos pacientes en algunos casos pueden llegar a tener la idea de suicidio o hundimiento psíquico. Se pueden beneficiar muy a menudo de recurrir a un psiquiatra cuando sea necesario. En función de la ubicación, podremos decir que el dolor podrá ser localizado, y en este caso será puntual, es muy fácil de referir por parte del paciente. Podrá ser difuso en cuando su extensión no tiene límites definidos ni afecta por lo general a una sola reunión o a un solo punto. O podrá ser un dolor referido, que es un dolor a distancia de la causa original, como por ejemplo el infarto y el dolor en la región submandibular y o en el brazo izquierdo, o bien la alveolitis que vimos en teóricos anteriores, en donde el dolor se localizaba en la zona preauricular, también por fibras compartidas con el nervio auriculotemporal. El dolor en función de la procedencia lo dividiremos en somático, neurógeno, no somático y no neurógeno. Vamos a hablar del dolor somático. Es por estimulación nociceptiva de un área definida y está relacionado con alteraciones físicas o químicas de estructuras tisulares. Quiere decir que en el dolor somático es necesario que haya un estímulo para que sea desencadenado el mismo, y tiene mucho que ver con lo que hablamos de la fisiología del dolor en unas diapositivas más atrás. Se relaciona, por lo tanto, con sucesos externos o internos. En este caso vamos a subdividirlo, en realidad, a los dos sucesos, siendo que los externos implican piel o mucosa y los internos no, que la duración en los externos es corta y los internos es larga, que la localización es precisa y en los internos es imprecisa, que permite la retirada en los externos y en los internos no, y que el sistema nervioso central en ambos se encuentra intacto. Para meternos dentro de lo que son los sucesos internos, los vamos a dividir en dos subgrupos. Básicamente la división parte de el grupo derivado del ectodermo, que corresponderá al grupo superficial, y los que son derivados del mesodermo y el endodermo, que van a corresponder al subgrupo profundo. El superficial va a afectar a piel y mucosas, y el profundo, como su palabra lo indica, estructuras viscerales que se encuentran más en el interior. En cuanto al superficial, la localización va a ser más precisa, y en el profundo imprecisa. No tendrá dolor referido el superficial, mientras que el profundo sí. Y no tendrá en el superficial espasmos secundarios, y en el profundo sí tendrá espasmos secundarios. Con respecto al dolor superficial interno, dentro del grupo somático, como veníamos diciendo,
el que deriva del ectodermo, afecta a mucosas, no da dolor referido ni espasmo y se relaciona ampliamente con el estímulo. Es un excelente ejemplo. Si se fijan en esta imagen, está colocado un tapón de cicatrización sobre un implante y este implante, o en realidad la posición de este tapón de cicatrización, hace que si tiene un borde filoso o cortante, su relación con el piso de la boca hace que erosione o genere una solución de continuidad en el epitelio y esto genera un cuadro altamente doloroso para el paciente. Si bien no es grave y al retirar ese estímulo esto va a curar, este sería como uno de los ejemplos más concretos de este tipo de dolor. Por otro lado tenemos, como en la imagen del medio, el dolor que puede surgir de estas partes de esta lesión, entre comillas, de tejido blando generada por las exodoncias, o bien esta imagen de destrucción de tejidos blandos que corresponde a la gingivitis úlcero necrotizante. Siguiendo con el dolor somático interno, pero esta vez profundo y esta vez derivado del mesodermo, afecta a mucosas, da dolor referido, como todos los profundos que dijimos, tienen la misma característica y siempre se relaciona con el estímulo. Aquí tenemos el caso de una afección en la zona de la articulación temporomandibular, como vemos en esta imagen de la izquierda, un suceso de osteomielitis, que es una infección del tejido óseo de tipo crónica, o un episodio, como vemos aquí, de la exposición de una placa de osteosíntesis en una paciente cursando un posoperatorio. Continuando con algunos ejemplos internos, profundos, pero en este caso derivados del endodermo, son alteraciones que sobrepasan un umbral de dolor y generan un dolor verdaderamente intenso. Si se acuerdan, en los del mesodermo es un dolor como un poco más sordo, más irradiado, mucho menos puntual y mucho menos exacerbado. En este caso el dolor tiene una gran intensidad y tiene un alto umbral de estimulación. Es el caso, por ejemplo, de una pulpitis, como vemos en la imagen de la izquierda, ¿sí? O el caso de un cialolito que se encuentra alojado en la salida de un conducto, como vimos en teóricos anteriores, y puede generar un infarto de la glándula o bien una infección a causa del poco drenaje que tiene esta misma. Habiendo visto el dolor somático y todas sus subdivisiones, que son engorrosas pero son concretas, nos permiten identificar, por lo menos ubicar a determinadas patologías dentro de la clasificación del dolor, existe lo que se denomina el dolor neurógeno. Y el dolor neurógeno es aquel que está asociado a lesiones del sistema nervioso con alteración de filetes nerviosos que inervan una zona determinada. ¿Qué quiere decir esto? Que no se relaciona como el dolor somático con una lesión en un área determinada y por estimulación de receptores nociceptivos, sino que la falla viene desde adentro. Es decir, que son comúnmente denominadas neuralgias y por lo general el problema se encuentra mucho más profundo. Vamos a ver cuáles son las características de este dolor neurógeno. En primer lugar, implica piel como dolor referido en muchas ocasiones. ¿Por qué referido? Porque, como dijimos, suele ser una afección de tipo más profunda y la piel es como un disparador, lo que nosotros denominamos zona gatillo o área gatillo. Esto quiere decir que si uno toca una pequeña zona de la piel, esto puede disparar una crisis dolorosa o una neuralgia como nombramos anteriormente. La duración es de meses, años o toda la vida. En algunos casos este tipo de dolores acompaña al paciente toda la vida. La retirada es imposible, o sea que el dolor es inevitable en el momento que se desencadena. Está afectado el sistema nervioso y las crisis duran segundos. Suele ser diurno, es decir, que no despierta al paciente este tipo de afección. Presenta zonas gatillos, como mencionamos anteriormente, y es más frecuente en edades avanzadas. También tiene depende el tipo de neuralgia, tiene cierta predilección por algún que otro sexo. Este tipo de dolor o este tipo de neuralgias, o la gran mayoría de este tipo de neuralgias, que no son de tipo crónicas, sino más bien serían recurrentes agudas, porque existen periodos en los cuales los pacientes no sufren ningún tipo de dolor y cuando sufren este tipo de dolor dura muy poco tiempo, pero tiene periodos de latencia bastante prolongados.
Hablemos un poco de las neuropatías traumáticas. Lo ubicamos aquí dentro porque generan ciertas disestesias o ciertas alteraciones a nivel de la percepción del dolor. Las nombramos en algún momento en las complicaciones posoperatorias, pero no es malo recordarlas. La neuropraxia, que es la alteración de la conducción nerviosa sin la pérdida de continuidad del axón. La recuperación suele ser rápida y total, obviamente dependiendo del calibre y el tipo de nervio. En este caso, en esta imagen, vemos cómo se ha manifestado la emergencia, en este caso en la parte más profunda de la canastilla, un tercer molar, el paquete vasculonervioso correspondiente al nervio dentario inferior. Si se ha comprimido o si se ha manipulado de una manera un poquito más excesiva, sabremos que lo podríamos haber lesionado. Por otro lado, existe la axonotmesis, que es la destrucción del axón, pero con endoneuro intacto, es decir, que hay una compresión excesiva o una manipulación totalmente excesiva, y la recuperación puede darse o no. Y por último, la neurotmesis, que es una solución de continuidad en todos los elementos neuronales y genera una anestesia permanente y en muchos de los casos resulta ser irreversible. Nos vamos a referir a las neuralgias mayores y en particular, y sobre todo, a la neuralgia del trigémino y por otro lado a la neuralgia del glosofaríngeo. Vamos a definir a la neuralgia del trigémino como una aflicción dolorosa unilateral de la cara caracterizada por un dolor breve similar a descargas eléctricas, desencadenada por estímulos simples, en menor medida espontáneo y con un inicio y un final brusco. Es decir, que nada le avisa al paciente que va a tener dolor, esto que se llama aura. Habrán escuchado quizás algunos de ustedes que el aura es el aviso que tiene el sistema nervioso central al organismo informándole que va a suscitar o a atravesar un proceso de dolor agudo. Nos vamos a referir, obviamente, en la neuralgia del trigémino, a las ramas que nos competen a nosotros, siendo que la rama oftálmica tiene otro tipo de manifestaciones y otro tipo de patologías. Vamos a ver la clínica de la neuralgia del trigémino. ¿Por qué? Porque es importante definir la clínica, porque hay que diferenciarla en muchas ocasiones de un dolor agudo que puede estar suscitándose en otro tipo de estructuras. La etiología del dolor de la neuralgia del trigémino es una etiología desconocida. Es infrecuente en menores de 40 años, ya sabemos que esto se da a partir de la quinta década de vida. Mayor prevalencia en el sexo femenino y es mucho más frecuente en la rama maxilar superior. Generalmente son unilaterales, no afecta a los dos lados de la cara y la duración es breve e intensa, teniendo lo que se denomina un tic doloroso. Como dijimos, es espontáneo o por estimulación de zonas gatillo. Por ejemplo, pacientes que se afeitan, pacientes que se tocan algún lugar del rostro y este lugar que han movilizado o un folículo piloso que se movilizó es suficiente como para desencadenar un potencial de acción que genere este tipo de neuralgias. Y son muy raras durante el sueño, es decir que el paciente, pese a que presenta este tipo de dolor bastante extremo, a la hora de dormir puede hacerlo sin ningún tipo de problema. En otros casos de otras patologías, el dolor suele generalmente despertar al paciente no solamente afligiéndolo en términos de dolor, sino también afligiéndolo en su normal descanso. Tendremos dos tipos de tratamiento, el tratamiento médico y por otro lado el tratamiento quirúrgico. En cuanto al tratamiento médico, la acción de los fármacos antiepilépticos resulta ser efectiva en un gran número de casos, pudiendo convivir sin rendirse frente al dolor, pero siempre sugestionado ante la posibilidad de una crisis. Estos fármacos antiepilépticos, como la carbamazepina, en su forma comercial denominada Tegretol, demostraron su efectividad para suprimir o abreviar los ataques. La dosis terapéutica de este tipo de fármacos es de 600 a 1200 miligramos por día en el 80% de los pacientes tratados. Para aumentar su efectividad se la suele asociar con clonazepam, 3 miligramos por día. Por otro lado, existe un tratamiento quirúrgico y solo se justifica cuando el paciente no responde al tratamiento médico y su calidad de vida se ve disminuida. Existirá un tratamiento de neurocirugía mayor, de neurocirugía menor y de neurocirugía periférica. En cuanto al tratamiento de cirugía,
En cuanto al tratamiento de cirugía mayor, existe la descompresión microvascular intracraneal. ¿Qué significa esto? Que por lo general la descompresión se realiza por una arteria cerebelosa que podría estar generándola. Se dice que esta arteria genera este tipo de alteración en un 80% de los casos y es un procedimiento complejo con un riesgo de mortalidad intraoperatoria del 1 al 4%. Por otro lado, tendremos tratamientos de cirugía menor como la termocoagulación, la inyección de alcohol o la inyección de glicerina. Existen también tratamientos de cirugía menor, como la termocoagulación, que se trata de colocar un electrodo en cercanía con el ganglio de Gasser que estimulará al ganglio y dará cierto nivel de alivio. También existen las inyecciones con alcohol o glicerina de este ganglio y tienen un éxito determinado. Es decir, que el éxito de este procedimiento es alto apenas se concluye el mismo, pero en muchísimos casos presentó altas cantidades de recidiva. Y por último tendremos lo que son cirugías periféricas, como la neurectomía, que se trata de retirar, eliminar el nervio, la criocirugía, que se trata de aplicar temperaturas bastante bajas, y la inyección de alcohol. La cirugía periférica también que es de origen puramente paliativo, ofrece ventajas sobre todo en ancianos, donde se puede realizar con anestesia local y resultan bien tolerados. Fíjense, también puede llegar a comprimirse el ganglio de Gasser por la aparición de un tumor en su origen aparente. Por otro lado, y para terminar con lo que es neuralgias, vamos a describir la clínica de la neuralgia del glosofaringeo, para poder hacer un diagnóstico diferencial entre ambas. También es un dolor agudo, suele ser muy intenso, dura segundos y desaparece, al igual que la neuralgia del trigémino. Es mucho menos frecuente que la neuralgia del trigémino y el dolor se encuentra ubicado en amígdala, base de lengua, pared lateral de faringe y oído. Se desencadenan al hablar, comer o deglutir, por lo tanto el paciente va a tener el disparo, si se quiere, de esta neuralgia haciendo movimientos o teniendo comportamientos habituales que tiene que realizar sí o sí para vivir. Por último, y ya habiendo hablado del dolor somático, que estaba representado en un área de tejido cuyos nociceptores podrían lograr captar el estímulo y trasladarlo hacia el sistema nervioso central, teníamos también el dolor neurógeno, que podríamos llegar a decir que tiene una especie de reversidad con respecto al somático, y llegamos al dolor no somático y no neurógeno, también denominado dolor psíquico. Es de larga duración y con múltiples localizaciones y cambiantes. Es importante tener en cuenta que existe una entidad denominada síndrome de ardor bucal o glosodinia y tiene que ver con situaciones de ardor o de molestias en determinados lugares de la boca en forma diferente, con estímulos que son disímiles, es decir, si aplicamos un estímulo puede que la persona experimente dolor o no, y sin ninguna otra patología que lo justifique. El tratamiento en realidad es en base a fármacos contra la ansiedad y la depresión. Vamos a diferenciar a estos dos tipos de dolor. Vamos a decir que el dolor físico tiene un inicio claro, sea cual sea, digamos, si es de tipo central o de tipo periférico o por algún agente externo o interno. Tiene características bien definidas, duele acá, duele allá, es irradiado, uno puede describir ese tipo de dolor con muchísima más minuciosidad que cualquier otro dolor de orden psicológico. Aumenta con los estímulos, si el paciente tiene una lesión en determinada área y yo la estimulo, obviamente le va a doler más, mejora con el tratamiento y genera depresión o ansiedad como efectos secundarios, depresión en el dolor crónico y ansiedad en el dolor agudo. Por otro lado, el dolor psicológico es vago o es incierto, no tiene un lugar definido, tiene discrepancias entre lo descripto y la conducta presente al paciente. Quizás viene refiriendo un dolor en determinada área del organismo, uno trata de movilizar esa área y no genera ningún tipo de dolor. Mal definido y cambia de lugar, aumenta o no se modifica con estímulos y mejora al reducir la carga emocional. Estos pacientes tienen historia, por lo general, de rasgos neuróticos. Ya casi terminando con el seminario, vamos a decir que el dolor
tiene que ser diagnosticado de la forma más precisa posible y tenemos que tener una serie de herramientas para poder hacerlo. En cuanto a sus características generales, vamos a describir la localización, el tipo de dolor, la frecuencia, la duración, la magnitud y el horario, para poder estimar ciertos puntos cardinales a la hora de tener una anamnesis con el paciente y que ese paciente nos refiera por lo menos las particularidades de cada uno de estos ítems. Nos van a ser de gran utilidad para poder encasillar al dolor y poder arribar a un diagnóstico lo más certero posible. Es también importante decir que los pacientes tienen derecho a una adecuada evaluación, a un correcto y temprano manejo del dolor, y esto debe estar apoyado por todo el equipo de salud. Es importante que el clínico o el profesional de la salud no caiga en este facilismo de diagnosticar una causa psíquica a algo que tiene un dolor que en realidad no sabemos su origen. Por lo tanto, cada manifestación de dolor de cada paciente deberá ser tomada con la seriedad que amerita. Por último, les dejamos un glosario en el cual existen estos términos como alodinia, que es percibir un estímulo no doloroso como dolor; analgesia, que ustedes ya lo conocen, que es la ausencia de la percepción de ese dolor; la anestesia, que es la ausencia de sensaciones y también incluye el dolor; la disestesia, que la nombramos algunas veces, que es la sensación desagradable con o sin estímulo; la hipoalgesia, que es sentir el dolor de una manera mucho más disminuida; por el contrario, la hiperalgesia es sentir el dolor de una manera mucho más aumentada; la neuralgia, que hablamos ampliamente de ellas, que es el dolor en un área de inervación de un nervio; y por último la parestesia, que es la percepción de un estímulo anormal sin estímulo aparente. Todos estos términos van a ser usados y fueron usados en el desarrollo de este seminario, y les dejamos la bibliografía para que ustedes tengan, porque en algunos casos presenta literatura que no son habituales en los otros teóricos que hemos tenido. Yo me despido de ustedes, espero que anden muy bien y espero que nos veamos pronto. Saludos.